Buen día, chicos del primer grupo. Eh, Vamos a continuar en la clase de ayer. Lo que vimos fue la parte teórica básica de la convección natural. Luego hablamos de los métodos de análisis y particularmente del análisis dimensional para encontrar expresiones y con ellos poder obtener el coeficiente de convección H. Entonces, hemos mencionado dos métodos, el método pi y el método algebraico. Entonces, a través de un problema vamos a ver con detalle cómo se utilizan estos dos métodos. Entonces, tenemos el problema planteado. Dice, una esfera maciza se enfría en una corriente de aire ascendente. Obtener una expresión de H en función de las magnitudes más importantes del proceso. Usar el sistema de magnitudes y unidades SI, es decir, el sistema internacional. Resolver el problema utilizando, inciso A, el método algebraico, inciso B, el método pi. Entonces, nuestro problema es simple. Se trata de una esfera maciza que está dentro de una corriente fluida. Entonces, esta corriente fluida circula de esta manera. Y nos interesa hallar a partir de las magnitudes físicas de este proceso una expresión para obtener H. Bien, en el entendido de que se forma una película de convección sobre la superficie que está en contacto con entre la esfera maciza y el fluido. Aquí se forma la película de convección. Hemos llamado a esta capa delgada como película de convección. Película de convección. Y de la que depende el coeficiente H. Entonces, vamos a utilizar los dos métodos, el método algebraico y el método pi. Hasta cierta etapa, el procedimiento es común a ambos métodos y luego difieren. Es una forma diferente para el método algebraico y otra forma diferente para el método pi. Entonces, empecemos. El primer paso consiste en la identificación de las magnitudes que intervienen en el proceso. Este es un proceso de enfriamiento. ¿Qué significa esto? Que la temperatura de la esfera es mayor a la temperatura del medio fluido. Entonces, si es un caso de enfriamiento, el calor se transmite de la superficie de la esfera al medio fluido. Se va enfriando la esfera. Entonces, sujetos de análisis solamente son dos. El fluido, que es el aire, y el objeto, que es la esfera. No hay más elementos. En este análisis solamente identificamos la esfera y el fluido, ninguno más.
Entonces, tenemos que identificar las magnitudes para los dos, para el fluido y para el objeto. Para el fluido, tenemos la velocidad, es importante, la velocidad con la que está circulando, la temperatura de infinito y las propiedades del fluido como la densidad, la viscosidad, el calor específico, el coeficiente de conducción, etcétera. Aquí estamos, coeficiente de conducción. Y para el objeto, que es la esfera, la temperatura a la que se encuentra, el diámetro, la naturaleza del material, el acabado superficial y el coeficiente de conducción. Con naturaleza del material también podemos tener varias propiedades como densidad, calor específico, etcétera, etcétera. Entonces, esas serían las magnitudes físicas que intervienen en el proceso, tanto para el fluido como para el objeto. La velocidad, ¿por qué es importante? Porque en función de la velocidad podemos tener condiciones de régimen laminar turbulento que pueden influir en la película. La temperatura tiene su importancia porque estas propiedades, como densidad, viscosidad, calor específico, coeficiente de conducción, dependen de la temperatura. En cuanto al objeto, la temperatura del objeto también es importante y el diámetro. El diámetro es importante porque en función de la magnitud de diámetro podemos tener más resistencia o menos resistencia. Y la resistencia puede afectar a la película. Entonces de ahí la importancia del diámetro. La naturaleza del material, de la misma forma. En el análisis, por ejemplo, no es lo mismo considerar una esfera de madera que una esfera de plomo o una esfera de cobre. Entonces, la naturaleza del material puede influir en la película. Todo el análisis que estamos haciendo está relacionado con la película. ¿Qué es lo que le sucede a la película? Si tenemos un mayor diámetro o menor diámetro. Si tenemos una temperatura mayor o una temperatura menor. Si el material es diferente. También el acabado superficial, como la película es una capa delgada que cubre la esfera, entonces puede que también influya el acabado superficial. No sea lo mismo teniendo una superficie rugosa que una superficie lisa o pulida. Puede de alguna manera influir. Y el coeficiente de conducción que está en relación a la naturaleza del material. Bueno, como no podemos trabajar con todas estas magnitudes, la idea es, a menor cantidad de magnitudes físicas es más fácil aplicar el método y resolver con más facilidad. Si manejamos una gran cantidad de magnitudes físicas, hasta podemos llegar a una situación de no poder resolver mediante la aplicación de los métodos mencionados. Entonces, hay que disminuir esta cantidad de magnitudes físicas. En realidad, lo que se hace es una selección de las magnitudes más importantes. Aquí estamos explicando eso. El éxito de la aplicación del método depende de la cantidad de magnitudes que se manejen. La tendencia es que sea el menor número posible. Se utiliza para ello un método matemático llamado diseño experimental, que consiste en planificar y ejecutar experimentos en modelos a escala del proceso, haciendo participar a las magnitudes físicas identificadas, combinándolas entre sí y haciendo variar sus valores en rangos establecidos. A los resultados obtenidos del diseño experimental se aplica una técnica estadística llamada análisis de varianza, y el resultado final es la identificación de las magnitudes más importantes del proceso. O sea que, identificadas las magnitudes físicas, digamos,
diámetro, naturaleza del material, velocidad de circulación del fluido, etcétera, etcétera. Lo que hacemos es elaborar o planificar experimentos, haciendo variar los valores. Y se hace una planificación, como por ejemplo, de esta manera: diámetro, diámetro, ya. Material y digamos velocidad. Se incorporan prácticamente todas las magnitudes identificadas. Para el diámetro tenemos un diámetro de 1. Podemos trabajar con 3 diámetros. Diámetro 2 y diámetro 3. Para el material de la esfera, un material 1, que podría ser, por ejemplo, madera. Un material 2, por ejemplo, plomo. Un material 3, por ejemplo, cobre. La velocidad. La velocidad podemos también hacer variar una velocidad V1, V2 y V3. Con estas, eh, dimensiones de estas magnitudes, podemos hacer una serie de combinaciones y formular experimentos. Un experimento 1 podría ser combinando un diámetro 1 con una masa M1 y con una velocidad V1. Un experimento 2 se puede constituir combinando un diámetro 1 con una masa M2 y con una velocidad V1. Y así, podemos hacer una serie de combinaciones y realizar las pruebas en un modelo, un conducto por donde se hace circular el aire a diferentes velocidades y tenemos esferas de diferentes diámetros. Estas esferas están en una posición como suspendida, ¿no? Un hilo muy delgado que suspende a la esfera y se van haciendo los estudios. Se van obteniendo los valores, haciendo cambiar diámetro, haciendo cambiar velocidad, haciendo cambiar naturaleza del material, etcétera, etcétera. Entonces, con los resultados obtenidos en estas pruebas experimentales, se maneja ahora una técnica estadística que se llama análisis de varianza. Y el resultado de la aplicación de esta técnica es la identificación de las magnitudes más importantes del proceso. Entonces, como se ve, es todavía una etapa preliminar y bastante complicada para poder determinar cuáles son de estas las magnitudes físicas más importantes. La tendencia es a que sean la menor cantidad posible. Entonces, esta etapa, bueno, que requiere tiempo, requiere de muchas cosas, obviamente no la vamos a hacer. Entonces, vamos a suponer que hemos cumplido con todo este procedimiento y hemos encontrado las magnitudes físicas más importantes. Comentarles que estas técnicas, diseño experimental, análisis de varianza, son muy utilizadas en algunos campos de investigación. Por ejemplo, van a encontrar en el campo de la
de agronomía utilizan mucho. Por ejemplo, quieren saber el efecto de, el efecto de un tipo de abono químico. Siembran una parcela. Generalmente a la primera parcela llaman testigo. En condiciones normales es el testigo, es decir, sin ningún tipo de abono, es el testigo. Siembran y al lado tenemos parcelas, las parcelas experimentales, donde aquí hay una combinación, digamos, eh, el testigo puede ser, digamos, del 100% de abono natural, abono natural, el 100%. En este pueden hacer una combinación de 50 a 50. 50 abono natural, 50 abono químico. En esta otra parcela puede haber otra combinación como de 75 abono natural y el resto 25 abono químico. Entonces, si se dan cuenta, están aplicando el diseño experimental. Es el mismo cultivo y ven los resultados después de un tiempo. Incluso en el tema de respecto del abono natural, ¿qué ha pasado con esta parcela donde tenemos 50-50? ¿Y qué ha pasado en esta otra parcela donde tenemos 75, 25 y así? En tiempo de maduración, en productividad, kilogramos por metro cuadrado cultivados, obtenidos como cosecha, etcétera, etcétera. Entonces, en el campo de la agronomía es muy utilizado. Y otros campos también vi que, por ejemplo, tienen una materia específicamente de diseño experimental en, creo que química, ingeniería química o tal vez ingeniería industrial. Entonces, son áreas donde es muy utilizada estas técnicas. Bien, entonces suponemos que luego de pasar por estas etapas, se han obtenido las siguientes magnitudes físicas. Para el fluido, la velocidad, la temperatura, la densidad, la viscosidad, calor específico y coeficiente de conducción. Y para el objeto, en este caso la esfera, la temperatura, el diámetro y el coeficiente, bueno, incorporamos el coeficiente de convección, porque se refiere a la película que se forma sobre el objeto. Entonces, estas magnitudes físicas se las considera importantes. Si contabilizamos, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 magnitudes físicas. Este número podemos considerarlo todavía muy elevado. Entonces, una forma de poder disminuir, por lo menos en uno, es considerar las dos temperaturas, es decir, la temperatura del fluido y la temperatura de la esfera en un gradiente, es decir, temperatura del cuerpo menos temperatura del fluido, y manejar ambas temperaturas en un gradiente delta T. Por tanto, en vez de las 9 magnitudes tenemos 8, hemos logrado disminuir en una. Y trabajamos con estas 8 magnitudes físicas. Tercer paso. Expresamos las magnitudes físicas con sus símbolos y unidades en el sistema internacional. Como sabemos ya, el sistema internacional tiene como magnitudes fundamentales la masa, la longitud del tiempo y la temperatura. Y sus unidades son kilogramo, metro, segundo, grados Kelvin, respectivamente. Entonces, expresamos las magnitudes físicas consideradas importantes en función de sus unidades. Por ejemplo, para la velocidad, el símbolo va a ser una B chica, metros sobre segundo. El gradiente de temperaturas delta T
grados Kelvin. La densidad ρ, estamos utilizando para la densidad ρ, kilogramos sobre metro cúbico. Para la viscosidad, mu, utilizamos el símbolo mu, y las unidades kilogramos sobre metro y sobre segundo. El calor específico en unidades del sistema internacional, vamos a utilizar C para designar el calor específico y sus unidades metros cuadrados por segundo al cuadrado y grados Kelvin. Sistema internacional. El coeficiente de conducción K, kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado grados Kelvin. Para el diámetro, metros. Utilizamos T mayúscula y su unidad metro. Y para el coeficiente de convección, su símbolo H y las unidades en el sistema internacional, kilogramos sobre segundo al cubo y sobre grados Kelvin. Entonces, de esa manera tenemos las magnitudes físicas expresadas con sus unidades en el sistema internacional. Esa correspondería a la tercera etapa en la solución del problema. La cuarta. Ahora, expresamos las magnitudes físicas en función de las magnitudes fundamentales, reemplazando en las unidades de las expresiones. Hay que recordar que se tienen dos tipos de magnitudes físicas. Las magnitudes físicas fundamentales, en el caso del sistema internacional, que vendrían a ser la masa, longitud, tiempo y temperatura. Y las magnitudes físicas son las que han sido determinadas como importantes en este proceso de enfriamiento de la esfera. Entonces, en esta cuarta etapa expresamos las magnitudes físicas en función de las magnitudes fundamentales, reemplazando en las unidades. Tenemos para la velocidad metros sobre segundo. Metro es la unidad de longitud, entonces reemplazamos para metro L, que representa longitud. Segundo es la unidad del tiempo, reemplazamos en vez de segundo el tiempo tita. Y de esa forma, el gradiente está en unidades grados Kelvin, entonces reemplazamos para grados Kelvin temperatura. Para la densidad, reemplazamos en las unidades las magnitudes. Kilogramo es unidad de masa. Metro es unidad de longitud. Y para la viscosidad, tenemos como unidades kilogramos sobre metro y sobre segundo. El kilogramo es unidad de masa. Metro, unidad de longitud. Y segundo, unidad del tiempo. Y así, vamos reemplazando calor específico, coeficiente de conducción, diámetro y coeficiente de convección. Bien, pasamos a la etapa 5. Ahora aquí viene la diferencia. Hasta aquí, hasta la etapa 4, podríamos decir que es común para ambos métodos, es decir, el método algebraico y el método pi. Y a partir de la etapa 5 se diferencia. Centramos a la aplicación del método algebraico. Empezamos. Justificamos. Matemáticamente, h se puede expresar como una función de infinitos términos de la forma h función de la velocidad delta t rho mu c k d elevados a los exponentes a, b, c, d, e, f, g respectivamente, más otra función f' de las mismas magnitudes elevados al exponente a sub 1, b sub 1, c sub 1, etc. Más una función f segunda de magnitudes físicas elevados a exponentes, en este caso serían a sub 2, b sub 2, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos infinitos términos. Esto es posible expresar
y lo permite algún axioma, alguna regla de las matemáticas. Pero de esta serie solo nos interesa el primer término. Y expresamos h función solo del primer término. A este primer término o a esta expresión llamamos expresión asterisco. Y en esta expresión reemplazamos las magnitudes del proceso, es decir, las expresiones halladas en la etapa 4, estas. De esa manera tenemos para h, fíjense, tenemos para h m, que es de masa, tita al cubo, temperatura. Aquí está reemplazado para h esta expresión, que es función de las magnitudes fundamentales. Función de velocidad elevado al exponente a. Para la velocidad tenemos L sobre tita y reemplazamos. Queda elevado al exponente a. El siguiente término, el gradiente. Para el gradiente tenemos, ¿dónde está? Acá está. Tenemos temperatura. Queda entonces temperatura elevado al exponente b. Para la densidad ρ, m sobre L cubo. Está reemplazado. El siguiente, la viscosidad μ. Reemplazamos, queda m sobre L sobre tita elevado al exponente d. Y así, para todos los términos. Para el calor específico, esta es la expresión que reemplazamos, elevado al exponente e. Para K, tenemos también la expresión que la reemplazamos, queda elevado al exponente f. Y para el diámetro, L elevado al exponente g. Bien, ahora, conformamos un sistema de ecuaciones lineales con los exponentes, solamente con los exponentes. Exponentes en m. Aquí vemos que el exponente en m es 1, ¿verdad? Que no se anota. Buscamos otro m, aquí está m a la c, m a la d y m a la f. Entonces conformamos una ecuación lineal solamente con los coeficientes de m. 1 igual a c más d y más f. Y de esa manera tenemos la primera ecuación del sistema. Para L, que es la longitud, fíjense que acá en este primer término no hay L. ¿Qué significa esto? Que L está elevado al exponente 0, es decir, en esta expresión L está elevado al exponente 0. L a la 0 y cualquier término elevado al exponente 0 es 1. 1 por m sigue siendo m, por eso es que no aparece el 1. Entonces, el exponente para L en este término es 0. Aquí está. Exponente para L, A. Exponente para L sube al numerador con signo cambiado menos 3, multiplicado por este exponente C, menos 3C. Aquí lo mismo. Sube al numerador con signo cambiado en su exponente menos 1. Menos 1 por D, menos D. Aquí, que como está en el numerador, 2 veces E. Aquí también está en el numerador, una vez F, y lo mismo acá, G. De esa manera tenemos la segunda ecuación lineal en función de los exponentes para L. Ahora, para tita, que es el tiempo. Aquí el exponente para tita es menos 3. Menos A.
menos D menos 2 veces E y menos 3 veces F. Así tenemos la tercera ecuación del sistema. Y finalmente para la temperatura. Para la temperatura tenemos acá el exponente es menos 1 más B menos E y menos F, constituyéndose así la cuarta ecuación del sistema. Ahora, ¿qué tenemos? Tenemos un sistema de 4 ecuaciones lineales. Se trata de un sistema de 4 ecuaciones lineales. ¿Con cuántas incógnitas? Contabilizamos los exponentes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Con 7 incógnitas. Entonces vemos que el número de ecuaciones no iguala al número de incógnitas. Por tanto, no se podría resolver, ¿verdad? Eso establece la regla. Pero podemos elegir uno o dos de estos exponentes, o tal vez hasta 3, y el resto expresar en función de las elegidas. ¿Y cómo hacemos esa elección? Viendo que cuáles de estas aparecen con más frecuencia en las ecuaciones. Aquí decimos eso, para elegir los exponentes vemos con qué frecuencia aparecen en el sistema de ecuaciones. Y así vamos contabilizando. Perdón. Exponentes A. Aquí no tenemos, aquí aparece 1, 2 veces. Exponentes B. Número de exponentes B. Aquí no hay B, aquí tampoco, y tampoco, aquí sí. Una sola vez aparece el exponente B. El exponente C. 1, 2, solo 2 veces. Exponentes D. 1, 2 y 3 veces. El exponente E aparece 3 veces. Exponente F. 1, 2, 3, 4 veces. El exponente F está en todas las ecuaciones. 4 veces. Y por último, exponente G. El exponente G aparece una sola vez. Aquí está. Y anotamos una. Entonces, podemos ver que los que más aparecen son el exponente F en todas las ecuaciones, el exponente E 3 veces, el exponente D 3 veces también y las otras a 2 y a 1. Entonces, podemos, bueno, de hecho está que el exponente E, F debe ser tomado en cuenta. El exponente F debe ser tomado en cuenta, porque aparece en todas las ecuaciones. Y aquí tenemos dos situaciones. El exponente D 3 veces y el exponente E también 3 veces. Entonces, podemos trabajar con estos 3 exponentes. El exponente F, el exponente E y el exponente D. Y los demás, es decir, A, B, C y G, expresar en función de estos 3 que han sido elegidos. Aquí estamos indicando, los elegidos son F, D y E. Bien, de la primera ecuación, despejamos F. A ver, pero F ha sido elegido, no. Despejamos C. Y por tanto, C
Despejando C queda en función de dos elegidas. En este caso, D y F. 1 menos D menos F. Entonces tenemos C en función de dos exponentes elegidos. Vayamos a otra expresión sencilla, la 4. En este caso tenemos E y F y despejamos B. De la 4 despejamos B y queda, en este caso, E más F menos 1. E más F menos 1. Tenemos al exponente B en función de E y F que han sido elegidos. Sigamos. Tenemos esta tercera ecuación donde la incógnita es A. D es elegida, E ha sido elegida y F también. Entonces, de la ecuación 3 despejamos A y tenemos 3 menos D menos 2 veces E y menos 3F. A está en función de D, E y F que han sido elegidos. Y nos falta la ecuación 2. De esta ecuación nos interesa, fíjense que ya tenemos A. Podemos reemplazar acá. Tenemos C, reemplazamos acá. Y lo que sobran son D, E y F que han sido elegidas. Entonces, de esta expresión podemos despejar G y tenemos G igual a 3 veces C más D menos 2 veces E y menos F. Pero ya tenemos C en función de D y F. Por tanto, reemplazamos. 3 multiplica a 1 menos D menos F. Más D ha sido elegido menos 2 veces E D, E y F, entonces menos 2 veces E y menos F. Desarrollamos la expresión y tenemos 3 menos 3 veces D menos 3 veces F más D menos 2 veces E y menos F. Finalmente, llegamos a un valor de G, función de D, E y F. Veamos. Aquí tenemos 3. No tenemos ningún valor numérico más, queda 3. Menos 3D, menos 3D más D, menos 2 veces D. Aquí tenemos menos 3F y menos F. Por tanto, menos 4F. 4F y menos 2 veces E. Tenemos G en función de las tres elegidas, F, D y E. Entonces, de esa manera, en función de las tres elegidas, tenemos
el resto de las incógnitas. Tenemos A, B, C y G. A, B, C y G. En G no, no le ¿Procede? falta A. ¿A dónde? Cuando Acá. despejó no le faltaba poner A. A ver, a ver. Ah, ya, ya. Cierto. Olvidamos. Entonces, esto es. Hemos despejado. A ver. Estamos acá. Está en función también de A. Entonces, esto queda como menos A. Esto es C menos A. Tienes razón. Menos A. Entonces, vamos a completar acá. Menos menos A, el valor de A, 3 menos D menos 2 veces E y menos 3 veces F. Solamente desarrollaremos esto. Menos 3. Menos por menos más. Más D. Menos por menos más. Más 2 veces E. También menos por menos más. Más 3F. Estamos haciendo solamente esta parte de la operación. Entonces, la expresión se va a simplificar más. Tenemos más 3 menos 3. Luego tenemos, esto es E, más 2 veces E menos 2 veces E. Y más 3F se queda. A ver, más D. Iremos anotando. Tenemos aquí menos 2 veces D y aquí más D. Por tanto, menos D. Menos 4F. Menos 4F más 3F menos F. Eso sería. Entonces tenemos la expresión de G más corta, reemplazando para A. Bien, decía, en función de D, E y F que han sido elegidas, tenemos ahora las expresiones de A, B, C y G. Aquí están las expresiones. Ahora, estos valores obtenidos reemplazamos en la ecuación asterisco. Ecuación asterisco habíamos llamado a esta expresión, es decir, solamente con el primer término de la serie. Entonces reemplazamos en A, B, C y G, porque D, E y F han sido elegidos. Eso es lo que hacemos. Por ejemplo, para A reemplazamos el valor. A, B, lo mismo para B, aquí está el valor de B. Para ABC, para C lo mismo. El coeficiente de la viscosidad mu es D, que ha sido elegida, de calor específico E ha sido elegido, de K es F, también ha sido elegido, y el exponente de D es G, el valor de G es menos D menos F. Bien, ahora lo que hacemos es agrupar las magnitudes en función de los exponentes. Y así tenemos. Por ejemplo, aquí velocidad al cubo, es decir, velocidad al exponente 3 es un valor numérico. Aquí tenemos delta T, gradiente de temperaturas a la menos 1 es un valor numérico, ρ a la 1, eso. Entonces vamos agrupando. Tenemos velocidad al cubo por ρ sobre delta T, que delta T está a la menos 1. Así tenemos un grupo de
coeficiente numérico. Ahora, coeficiente D. Buscamos velocidad a la menos D. Por tanto, la velocidad va a estar en el denominador. Vamos buscando D. Rho a la menos D. Rho también va a estar en el denominador. Luego, la viscosidad a la D en el numerador. Y finalmente, el diámetro a la menos D en el denominador. Entonces, tenemos de esa forma un grupo que tiene como exponente D. Pasamos a E. Velocidad a la menos 2 veces E. Velocidad al cuadrado en el denominador. Delta T a la E en el numerador. C a la E en el numerador. No hay más términos que lleven el exponente E. Así constituimos otro grupo que está elevado al exponente E. Y finalmente, para el exponente F, velocidad a la menos 3, por tanto, en el denominador. Velocidad al cubo en el denominador. Delta T a la F en el numerador. Rho a la menos F en el denominador. K a la F en el numerador. Y diámetro a la menos F en el denominador. Este grupo elevado al exponente F. Ahora, como H también lleva un exponente numérico que es 1, y estos tienen exponentes numéricos, entonces, junto con H, conformamos otro grupo adimensional. Es como si delta T fuese a multiplicar acá a H, y velocidad al cubo por rho vendría al denominador. De esa manera tenemos un grupo con exponente numérico. Tenemos otro grupo con exponente D, otro grupo con exponente E y otro grupo con exponente F. Bien, llegamos a este resultado aplicando el método algebraico. ¿Qué hemos logrado conformar? Hemos logrado conformar grupos adimensionales. Aquí hay un grupo adimensional donde se encuentra H. H es lo que nos interesa. Luego, hay otro grupo adimensional, acá, un tercer grupo dimensional con exponente E y un cuarto con exponente F. Si observamos todas estas magnitudes físicas, corresponden al proceso. Hemos identificado las magnitudes físicas más importantes, son 8 magnitudes y están aquí las 8. En algunos casos repetido y en otros casos por única vez, pero están las 8. Y un paso obligatorio debería ser verificar si estos grupos son realmente adimensionales. Entonces, voy a hacer aquí anotaciones para ir un poco más arriba y hacer la verificación correspondiente. El primer grupo es H por delta T sobre velocidad al cubo rho. El siguiente es viscosidad sobre rho, sobre velocidad, sobre rho y sobre diámetro, elevado al exponente D. El tercer grupo, gradiente, calor específico sobre velocidad al cuadrado, al exponente E. Y el último, gradiente por K sobre velocidad al cubo, rho, diámetro, elevado al exponente F. Entonces, voy a hacer la verificación si realmente estos son grupos adimensionales. Voy a las unidades de estas magnitudes, están acá. Entonces, empiezo. Para el primer grupo, que es H
por delta T sobre velocidad al cubo y sobre ρ. Voy a escribir las unidades para cada una de estas magnitudes. Para H tengo masa sobre, aquí está, theta al cubo temperatura. Theta al cubo temperatura. El gradiente, temperatura. Aquí está, temperatura. En el denominador la velocidad es metros sobre segundo. Perdón, aquí estoy. Debo empezar en función de las unidades, más bien, para verificar si realmente son grupos adimensionales. Entonces, es decir, tengo que utilizar estas unidades. Entonces, volviendo, tenemos unidades de H, kilogramos sobre segundo al cubo, grados. Unidades para el gradiente, grados Kelvin. En el denominador, para la velocidad tengo metros sobre segundo. Metro sobre segundo elevado al cubo. Y para la densidad tengo kilogramos sobre metro cúbico. Entonces, ¿qué resulta? Grados Kelvin se simplifica. Tengo kilogramos por metro cúbico. Estos metros cúbicos se simplifican. Tengo entonces kilogramos por segundo al cubo en el numerador y en el denominador lo mismo, kilogramos por segundo al cubo. Por tanto, queda verificado de que se trata de un grupo adimensional. Es correcto. El segundo, viscosidad sobre velocidad, ρ y diámetro. Para la viscosidad tengo kilogramo por metro y por segundo. Para la velocidad, metro sobre segundo. Para la densidad, kilogramo por metro cúbico. Y para el diámetro, metro. Entonces, aquí tengo metro por metro, tengo metro cuadrado. Y en el denominador tengo metro al cubo. Entonces, simplifico esto y queda kilogramos sobre metro y sobre segundo. Y en el numerador tengo también kilogramos sobre metro y sobre segundo. Por tanto, queda verificado que es un grupo adimensional. Tercer grupo, que tiene la forma gradiente por el calor específico sobre velocidad al cuadrado. Reemplazo. Por el gradiente tengo grados Kelvin. Para el calor específico, aquí está, metros cuadrados sobre segundo al cuadrado, grados Kelvin. Y en el denominador tengo velocidad al cuadrado, es decir, metros sobre segundo al cuadrado.
Grados Kelvin se simplifica con estos grados Kelvin. Me queda metro cuadrado sobre segundo cuadrado y lo mismo en el denominador, por tanto, está también verificado de que se trata de un grupo adimensional. Y vemos el último, el cuarto. Gradiente. Gradiente por el coeficiente de conducción K sobre velocidad al cuadrado, densidad y diámetro. Gradiente, grados Kelvin. Coeficiente de conducción, aquí está, kilogramo por metro sobre segundo al cubo y grados Kelvin. En el denominador, velocidad metros sobre segundo elevado al cuadrado. La densidad masa, kilogramos sobre metro cúbico. Y para el diámetro, metros. Grados Kelvin se simplifica y me queda kilogramo por metro sobre segundo al cubo. Acá tengo, a ver, esto es metro cuadrado. A ver, hay algo más. Para acá tengo kilogramo por metro sobre segundo al cubo grados Kelvin, está bien. Y para el denominador tengo metro sobre segundo elevados al cuadrado, densidad kilogramo metro cúbico, allá. Entonces aquí completaremos. Estos metros cuadrados por este metro se vuelven metro cúbico, ¿cierto? Entonces se simplifica, pero también se simplifica con este metro cúbico. Bueno, este metro cúbico se simplifica con este y queda kilogramo sobre segundo al cuadrado. En cambio aquí tenemos kilogramo por metro sobre segundo al cubo. Entonces aquí hay algún error. Tenemos delta T por K. K es kilogramo por metro sobre segundo al cubo grados Kelvin. Y, a ver, está correcto. Tenemos K, está correcto. Kilogramo por metro sobre segundo al cubo grados Kelvin. A ver. Vemos aquí que no se cumple, ¿cierto? Aquí tenemos kilogramos por metro sobre segundo al cubo y aquí tenemos kilogramos sobre segundo al cuadrado. No sale adimensional, entonces tendría que haber un error. Eso es lo que queremos identificar, porque las unidades de K están correctas. Kilogramo. Ya, aquí está el error. La velocidad es al cubo, no es al cuadrado. Esto es al cubo. Por tanto, esto va a ser al cubo y esto también al cubo. Entonces, al simplificar, aquí vamos a tener un metro. Esto queda solamente como metro. Así. Entonces, ¿qué tenemos? Kilogramo por metro sobre segundo al cubo, lo mismo que en el numerador, kilogramo por metro sobre segundo al cubo. Entonces aquí estaba el error, velocidad al cubo. Entonces está verificado que
también se trata de un número adimensional. Los 4 son grupos adimensionales. Y ese es el resultado al que hemos llegado aplicando el método algebraico. ¿Qué nos queda? Nos queda todavía definir 2 situaciones, hasta 3. Primero, el tipo de función que liga a los grupos adimensionales, el valor de estos exponentes, D, E y F, y cómo están relacionados estos grupos adimensionales. Y eso se completa con una fase experimental. Sobre este resultado alcanzado, hay que ir a otra fase experimental y mediante esa fase experimental resolver esto que falta, la función, los exponentes y la relación entre estos grupos adimensionales. Pero ya tenemos la base para encontrar el valor de h. Hasta aquí, ¿hay alguna duda? ¿Está claro? Bien, continuamos. El método pi. Para resolver este problema con el método pi, hasta el paso 4 es similar el método al método algebraico. Recordemos que el paso 4 es este, acá. Expresar las magnitudes físicas en función de las magnitudes fundamentales, reemplazando en las unidades. Hasta acá es común para ambos métodos. En el método pi, ¿qué es lo que se hace? Bueno, estos resultados ya los conocemos. La velocidad está en función de 2 magnitudes fundamentales, que son la longitud y el tiempo. El gradiente en función de una sola magnitud, que es la temperatura. La densidad en función de la masa, la longitud y así. Entonces, todas las magnitudes físicas están expresadas en función de las magnitudes fundamentales. Recordando que la longitud L es el diámetro, la temperatura es el gradiente, allá. Ahora, ¿qué es lo que hacemos? Elegimos las expresiones más sencillas, aquí estamos indicando eso. Entonces, como paso 5 ya dentro del método pi, expresamos las magnitudes fundamentales del sistema internacional, que son masa, longitud, tiempo y temperatura, en función de las magnitudes físicas del proceso, recurriendo a las expresiones más sencillas. ¿Y cuáles son las expresiones más sencillas? Aquí podemos ver con claridad. Por ejemplo, para expresar la longitud, utilizamos el diámetro. Estamos expresando la longitud en función o como diámetro. Y hemos resuelto la longitud. Ahora, para el gradiente, que tiene que ver con la temperatura, elegimos el gradiente, esta expresión. De esa manera expresamos la temperatura igual a delta T, o gradiente. Y hemos expresado la longitud y temperatura en función de las magnitudes físicas. Para L hemos expresado diámetro como diámetro, y para T, que es la temperatura, hemos expresado el gradiente. Aquí está. La longitud y la temperatura. Nos faltan la masa y el tiempo. Buscamos para la masa. Aquí tenemos una expresión sencilla para la masa. Esto lo haré de otro color, porque hay otras posibilidades también. Para la masa tengo la densidad. Para la masa también tengo la viscosidad. Bueno, para la masa también tengo el coeficiente de conducción, como ven es función de la masa,
aquí el coeficiente de convección, pero ¿qué dice la regla? Buscar las expresiones más sencillas. Si yo eligiese K o H, serían expresiones complicadas. Las sencillas son la densidad y la viscosidad. Entonces, elijo la densidad. De estas dos, elijo la densidad. Y expreso la masa en función de la densidad ρ y del diámetro, porque L es igual al diámetro, ¿verdad? Entonces estoy reemplazando para L el diámetro. ¿Qué tengo? Tengo la masa en función de dos magnitudes físicas, que son la densidad y el diámetro. Bien, ya he cumplido con la masa. Lo que me falta es el tiempo. Para el tiempo, tengo como candidato la expresión de la velocidad. Para el tiempo, busco. Aquí tengo también tiempo, pero la expresión es muy complicada, lo mismo aquí y lo mismo aquí. Entonces, me animo con esta expresión de la velocidad. Despejo de esta expresión el tiempo y queda longitud sobre velocidad, pero la longitud ya está expresada como diámetro. Reemplazo y de esa manera tengo el tiempo en función del diámetro y de la velocidad. Y he cumplido. Tengo las cuatro magnitudes fundamentales en función de las magnitudes físicas del proceso. Bien. Ahora, en el paso 6 o etapa 6, determinamos la cantidad de grupos pi. A estos grupos que vamos a encontrar, grupos adimensionales, se llaman grupos pi, dependiendo del método, que es el método pi. Podemos obtener como la diferencia del número de magnitudes físicas del proceso menos el número de magnitudes fundamentales. Como hemos visto, el número de magnitudes físicas del proceso es 8 y el número de magnitudes fundamentales es 4, entonces la diferencia nos da 4. Eso significa que vamos a encontrar 4 grupos adimensionales y aplicamos el método. Nos basamos en la expresión h función de la velocidad, del gradiente, de la densidad, la viscosidad, calor específico, coeficiente de conducción y diámetro. Expresamos entonces dentro de la función h e igualamos a 0. Aquí tenemos todas las magnitudes físicas dentro de una función igualada a 0. Y hallamos los grupos pi en función de las magnitudes que no han sido elegidas en esta expresión. Vamos a remarcar las que han sido elegidas. Las que han sido elegidas son la velocidad, el gradiente y la densidad, y además el diámetro. Las que no han sido elegidas son el coeficiente de convección, h, la viscosidad, el calor específico y el coeficiente de conducción. En base a las que no han sido elegidas, que son h, mu, c y k, establecemos los grupos adimensionales. Empezamos con el primer grupo, en base a h. Vamos a elegir h para conformar el primer grupo pi. Aquí está la expresión de h. H en función de las magnitudes fundamentales es h igual masa sobre el tiempo, θ al cubo, y sobre temperatura. Ahora, para que esta expresión sea adimensional, tendríamos que multiplicar por el inverso de esta expresión, es decir, como vemos aquí, este es el inverso de esta expresión, solo así vamos a poder obtener 1, ¿verdad? A ver, es como si en una igualdad tuviésemos A. ¿Cómo volver esta igualdad igual a 1? Pues multiplicado por el inverso de A.
ambos términos. Si esto es X, lo mismo aquí, vamos a multiplicar por el inverso de A. Solo de esta manera vamos a lograr que esto sea 1, ¿verdad? Eso es lo que estamos haciendo aquí. Estamos multiplicando por el inverso de esta misma expresión y ambos términos. Entonces, de esa manera obtenemos la unidad. Y esta expresión resulta ser el primer grupo adimensional pi1. Llegamos a esto, nos interesa esto. Y reemplazamos para el tiempo θ, para la temperatura T y para la masa m, las expresiones obtenidas. Por ejemplo, para el tiempo θ, reemplazamos su valor en función de las magnitudes físicas. Diámetro sobre velocidad al cubo. Para la temperatura reemplazamos delta T, que es el gradiente de temperaturas. Y para la masa reemplazamos su valor, que es ρ, por el diámetro al cubo. Hacemos las operaciones y de esa manera queda conformado el primer grupo, h por el gradiente sobre la velocidad al cubo y sobre la densidad. ¿Esa parte se entiende? Repito, sobre la base de las magnitudes que no han sido elegidas, conformamos los 4 grupos pi que han sido calculados. Empezamos con h. H en función de las magnitudes físicas fundamentales es esta. Pero para que esta expresión sea igual a 1, lo que hacemos es multiplicar por el inverso de esta misma. Esta es la expresión del inverso. Pero matemáticamente, si multiplicamos ambos miembros de la igualdad, la expresión no debería variar. Entonces, esta multiplicación equivalente a esto nos da 1. Y este es el grupo adimensional, que llamamos pi1. Y reemplazamos en θ, en la temperatura T y en la masa m, las expresiones que hemos obtenido en función de las magnitudes del proceso. Para el tiempo, diámetro sobre velocidad. Para la temperatura, gradiente. Y para la masa, densidad ρ por el diámetro al cubo. Haciendo las operaciones, hallamos el primer grupo pi, que es esta. El segundo grupo pi. Una magnitud que no hemos utilizado es la viscosidad, ¿no? Aquí voy a volver a ver, daré un espacio, pi 4, hasta acá. Como les decía, hemos elegido, las que han sido elegidas son la velocidad, gradiente, y densidad y diámetro. Y el resto no han sido elegidas. Por tanto, y hemos utilizado h para conformar el primer grupo pi. Ahora nos toca la viscosidad para conformar el segundo grupo pi. Tenemos la expresión de la viscosidad en función de las magnitudes fundamentales. Y con el mismo procedimiento, es decir, multiplicar ambos términos con el inverso de este para que nos dé 1, llegamos al grupo pi2. Reemplazamos en L, en θ y en m las expresiones y de esa manera hallamos un segundo grupo pi, que es este, sobre la base de la viscosidad. Ahora, nos toca elegir el calor específico. En función de las magnitudes fundamentales es esta la igualdad. Y constituimos el grupo pi3 de la misma forma, multiplicando el inverso, es decir, estamos multiplicando por, en el numerador, θ al cuadrado, por temperatura, en el denominador L cuadrado. Pero también estamos multiplicando este término, θ al cuadrado, por temperatura, sobre
L al cuadrado. Como esto es 1, de esta forma hemos conformado, esto es 2, un tercer grupo pi. Aquí está la expresión. Reemplazamos los valores para θ, la temperatura y L, y resulta de esta manera, obteniendo el tercer grupo pi. Y finalmente, utilizamos el coeficiente k para conformar el cuarto grupo pi. Esta es la expresión de k en función de las magnitudes fundamentales, y con el mismo procedimiento encontramos el cuarto grupo pi, que es esta. Entonces, como hemos partido de una expresión función de estas magnitudes igualada a 0, lo que hacemos es reemplazar los valores hallados. Es decir, función de pi1, pi2, pi3 y pi4 igualado a 0. De estos cuatro grupos, el grupo que nos interesa es el grupo pi1. ¿Por qué? Porque es función de h. H, estamos buscando una expresión para hallar h, y de esa manera resolver el cálculo de h. Entonces, por eso nos interesa el grupo pi1. Despejamos de esta expresión y queda pi1 función de pi2, pi3 y pi4. Reemplazamos. Aquí está la expresión de pi1, expresión de pi2, expresión de pi3 y expresión de pi4. Estos grupos adimensionales encontrados son similares a los obtenidos por el método algebraico. Hagamos un poco de memoria. Por ejemplo, este primero, h por el gradiente sobre velocidad al cubo y densidad. O vamos a los resultados de aplicar el método algebraico. Y efectivamente, aquí está, h por el gradiente sobre velocidad al cubo y densidad. Este es el grupo pi2, pi3 y pi4. Exactamente, son los mismos grupos adimensionales. Entonces, ambos métodos nos dan los mismos resultados, estos grupos adimensionales, pero en este caso vemos que no lleva exponentes. Entonces, lo que falta es encontrar, o mediante una fase experimental, encontrar la función que liga estos grupos adimensionales, la relación que existe entre estos grupos adimensionales. Bueno, aquí ya no tenemos el problema de los exponentes, pero lo que interesa es haber llegado a los mismos grupos adimensionales, 4 grupos adimensionales. Bien, ¿alguna pregunta sobre este método que se llama método pi? Bueno, ahora, observando estos grupos adimensionales, podemos ver que apenas uno es conocido, este. Después vamos a explicar por qué. Estos otros no son grupos conocidos. Entonces la tendencia es a utilizar grupos conocidos. Y a partir de los grupos encontrados por los análisis, aplicando estas dos reglas sencillas, se puede lograr encontrar estos grupos conocidos. Estas reglas dicen, la primera, el producto de dos o más grupos adimensionales da como resultado también otro grupo adimensional. La segunda regla, la división entre dos grupos adimensionales da también otro grupo adimensional. Entonces, aplicando estas dos reglas, podemos hallar de los grupos conocidos, perdón, de los grupos encontrados, estos grupos conocidos. Por ejemplo, el inverso del grupo pi2 nos da esta expresión, que es el número de Reynolds. ¿Se acuerdan del número de Reynolds? Ustedes han utilizado muchísimo en problemas de mecánica de fluidos.
Dividiendo el grupo pi1 entre el grupo pi4, hallamos esta expresión que se llama número de Nusselt, muy empleado en convección, ya sea natural, también forzada. Multiplicando pi2 por pi3 y dividiendo entre pi4, hallamos esta expresión que es el número de Prandtl empleado. Entonces, como vemos, ahí podemos encontrar estos grupos conocidos. Por tanto, la expresión hallada podemos escribir como una expresión de Nusselt, función del Reynolds y del número de Prandtl. Los tres ahora son grupos conocidos. Bien. Ahora, ¿cuáles son esos grupos conocidos? Aquí hemos mencionado algunos, hay más. En esta tabla estamos resumiendo. Hay algunos que ya los conocemos, por ejemplo, el número de Biot utilizado en conducción no permanente, su símbolo BI y su expresión HL sobre K, recordando que L es la longitud característica, ¿verdad? El número de Biot. El número de Fourier también ya lo conocemos, lo hemos visto en conducción también no permanente, aplicado al caso de Biot menor a 0,1 en el método analítico. Su símbolo FO, su expresión alfa por tita sobre L al cuadrado. Estos dos son utilizados en conducción no permanente. El tercero, número de Nusselt, que acabamos de obtener. Su símbolo NU y su expresión HD sobre K. Fíjense, es muy similar a la expresión de Biot o al número de Biot, pero en el número de Biot L es longitud característica y en el Nusselt D puede ser el diámetro, depende de la forma geométrica. El siguiente, número de Grashof, su símbolo GR, la expresión gravedad, diámetro al cubo, beta, coeficiente de dilatación volumétrica, gradiente, delta T, y viscosidad cinemática al cuadrado. En convección natural, para identificar el tipo de régimen, vamos a utilizar el número de Grashof, no el número de Reynolds. Entonces vamos a hacer la justificación necesaria por qué no Reynolds y por qué Grashof. El número de Prandtl también lo conocemos, calor específico por viscosidad sobre K. El número de Rayleigh es el producto de dos grupos adimensionales que son el Grashof y el número de Prandtl. También es muy empleado en convección natural. El número de Reynolds, que lo conocemos desde mecánica de fluidos. Van a ver que es muy importante en convección forzada, pero no en convección natural. Otros, el número de Mach, se pronuncia Mach, y se escribe de esta forma, su símbolo MA, la relación entre la velocidad, una velocidad menor a la del sonido sobre velocidad del sonido. Muy empleado en flujos compresibles, ¿no? Seguramente en mecánica de fluidos han visto la aplicación de este número. El número de Peclet, que también es el producto de dos grupos adimensionales que son el Reynolds y el número de Prandtl. Y podemos mencionar otros más, tal vez menos conocidos, pero estos son de uso muy común. Hemos visto en conducción, en convección natural, en convección forzada, en mecánica de fluidos, en fluidos compresibles, etcétera, etcétera. Entonces, hay muchos más. En la literatura, si ustedes van, y especialmente en la parte de ebullición, van a encontrar otros grupos adimensionales.
pero repito, estos son los más conocidos. La tendencia es a utilizar estos grupos conocidos y hemos visto que sí se puede encontrar estos grupos aplicando estas dos reglas, ¿no? El producto y la división. Bien, ahora, bueno, ya estamos casi sobre la hora. Vamos a concluir acá la clase de hoy y vamos a entrar a la siguiente, el día lunes, ya a ver la aplicación de estos números adimensionales, empezando con el número de Rayleigh. Bueno, entonces eso sería todo por la clase de hoy y nos encontramos el día lunes.